El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. Nos encontramos en el segundo segmento de esta serie, la Biblia al día. Estamos viendo el libro de los Salmos. Salmo 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Oremos. Amado Dios, venimos ante usted, Señor, para pedirle su dirección a la hora de leer y analizar su palabra. Que sea usted, no nosotros, los que hablemos. En Jesús. Amén. Amigo, buenos días. Hoy tenemos que analizar el Salmo 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es nuestro análisis de este salmo. Análisis teológico práctico del paralelismo existente entre el Salmo 55 y el Nuevo Testamento. Escuchemos el mismo por parte del ministerio Ketch Hussan, Cristo viene. Y la primera explicación por parte del ministerio reavivado por su palabra y el pastor Adolfo Apaz. Escuchemos. Pero antes, déjeme darle una nota importante. Los comentarios bíblicos, incluyendo los comentarios bíblicos adventistas del séptimo día, son herramientas utilizadas por estudiosos y teólogos para analizar y explicar el significado y contexto de los pasajes bíblicos. Estos comentarios suelen proporcionar información histórica, cultural y teológica, así como también reflexiones y aplicaciones prácticas a los pasajes bíblicos. Hoy vamos a ver el Salmo 51, que en su primer versículo dice: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día
y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Libro de Salmos, capítulo 55. Lea cada día un capítulo de la Biblia, le hará sabio para su salvación. Amén. Revivado por su palabra, pues presenta al pastor Adolfo Apaza con el análisis de este Salmo 55. Escuchemos. Yo quiero irme de aquí. Estas fueron las palabras de una madre, después de descubrir que su hijo no la había obedecido. A pesar de ser una exageración, estas palabras revelan el sentimiento de muchas personas a las que se les hace pensar que escapar es la solución a los problemas de la vida. Tal vez sabes lo que esto significa. Quizás ya has tenido ganas de dejar todo atrás. Incluso en la vida cristiana, pasamos por momentos en los que sentimos un enorme deseo de abandonar todo y rendirnos. Debido a tantos enfrentamientos y luchas, nuestros motivos son reemplazados por un enorme deseo de hacernos a un lado y descansar. El Salmo 55 presenta a alguien que experimenta tales conflictos. En el texto encontramos a alguien que clama a Dios, pero sin recibir ningún tipo de respuesta. Se siente abrumado por los enemigos y no encuentra la salida. En medio de la angustia, dice en los versículos 6 al 8. Por lo que dije, ¿quién vuela como una paloma? Entonces volaría y encontraría descanso. He aquí, huiría lejos y pasaría la noche en el desierto. Me apresuraría a protegerme de la furia del viento y la tormenta. A menudo, como el salmista, queremos alejarnos de todo, con la esperanza de que las cosas mejoren. El problema es que es muy fácil engañarse con la idea de que los conflictos se resuelven solos. Sin embargo, la verdad es que dejar que pase el tiempo es una forma más fácil, pero no siempre la más efectiva. A veces es mejor quedarse y enfrentarlos. Y esa es también la conclusión a la que llega el salmista. En lugar de escapar, decide quedarse. Sin embargo, para enfrentar el desafío, presenta el secreto de su fuerza. En el versículo 22 leemos: Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Te das cuenta?
huir no siempre es la solución. Hay situaciones que debemos enfrentar para poder resolverlas. Muchas veces simplemente posponemos lo inevitable. Por eso, aunque el deseo del salmista era huir, le pide a Dios fuerzas para que no abandone el propósito de su vida, sino que tenga la capacidad de luchar contra las dificultades sin ser abatido. ¿Qué tal si expresamos esta oración también? Vayamos ahora al comentario Tiso. El versículo 1. Ella escucha. Escucha, oh Dios, mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Versículo 1. Análisis completo del Salmo 55. Saludos, amigos. Hoy vamos a ver el análisis del Salmo 55 y establecer algunos paralelismos con el Nuevo Testamento. Aquí tienen el análisis seguido del formato habitual. Siguiendo el formato habitual. Primero, el título. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. El contexto. El Salmo 55 es atribuido a David y muestra una expresión profunda de angustia y dolor emocional. David enfrenta la traición, el engaño de sus amigos y busca el consuelo y la ayuda de Dios en medio de su aflicción. La estructura. En este análisis podemos ver, en primer lugar, en cuanto a la estructura del Salmo, que el mismo contiene 5 estrofas. Pero veamos en qué consisten cada una de ellas. Los primeros 3 versículos. Súplica a Dios por ayuda y atención. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Versículo 1. David clama a Dios para que escuche su oración y no se quede callado. Reconoce su angustia y el miedo que le rodea. Expresa su deseo de huir y encontrar refugio lejos de la adversidad. La segunda estrofa, versículos 4 al 8. Lamentación por la traición y el engaño de los amigos. Porque el amigo ha proferido malicias contra mí. Perdón, porque el enemigo ha proferido malicias contra mí y con furor me ha perseguido. El enemigo, Salmo 3, versículo 3. Salmo 55, versículo 3. Aclaración. David se siente herido por la traición de aquellos en quienes confiaba. Muestra su deseo de escapar y alejarse de ellos. Expresa su angustia y dolor, deseando que las calamidades caigan sobre sus enemigos.
Tercera estrofa, versículos 9 al 15. Suplica a Dios para que tome acción contra los malvados. Verso 9. Destrúyelos, oh Dios, confunde sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. David clama a Dios para que intervenga y castigue a sus enemigos. Expresa su confianza en la justicia divina y su creencia en que Dios castigará a los malvados. Menciona que la traición de sus amigos le duele profundamente. Cuarta estrofa, versículos 16 al 19. Confianza en Dios como su refugio y salvador. En cuanto, dice el versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¡Santo! David busca refugio en Dios y confía en su protección. Expresa su deseo de encontrar paz y descanso en medio de la adversidad. Reconoce que Dios escucha su oración y cuidará de él. La quinta y última estrofa, versículos 20 al 23. Condenación de los traidores y confianza en la justicia de Dios. Versículo 22. El Señor vivirá y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. David condena a los traidores y le considera enemigos de Dios. Expresa su confianza en que Dios los castigará y los llevará a la destrucción. Confía en que Dios es su refugio y les dará su merecido. Ahora veamos los temas principales en cada una de estas estrofas. La primera, súplica a Dios por ayuda y atención. David clama a Dios para que escuche su oración y no se quede callado. Reconoce su angustia y el miedo que lo rodea. Expresa su deseo de huir y encontrar refugio lejos de la adversidad. Estos son los tres subtemas del tema principal que se encuentra en la primera estrofa, que es la súplica a Dios por ayuda y atención. La segunda estrofa, tema principal, lamentación por la traición y el engaño a los amigos. Y el engaño de los amigos. Ahora, acá también hay tres lecciones o tres subtemas en esta segunda estrofa. Como hemos mencionado, David se siente herido por la traición de ellos, de aquellos en quienes confiaba. El primero. La segunda, muestra su deseo de escapar y alejarse de ellos. Y la tercera, expresa su angustia y dolor, deseando que las calamidades caigan sobre sus enemigos. ¿Quién quiere estar rodeado de gente en la que no puede confiar? David dice, Señor, sácame de aquí. La tercera estrofa tiene como principal tema la súplica a Dios, pero ahora para que tome acción contra los malvados. Acá David clama a Dios para que intervenga y castigue a los malvados. Cosa extraña, ¿verdad? Cosa extraña. Pero así es. Llega el momento en que usted no puede hacer otra cosa sino depender de Dios que tome el control sobre los que lo están oprimiendo. Expresa su confianza en la justicia divina y su creencia en que Dios castigará a los malvados. Y esta misma estrofa cierra mencionando que la traición de sus amigos le duele profundamente.
La penúltima estrofa tiene como tema central la condenación, la confianza en Dios como su refugio y salvador. Acá David busca refugio en Dios y confía en su protección. Expresa su deseo de encontrar paz y descanso en medio de la adversidad. Reconoce que Dios escucha su oración y cuidará de él. Acá David empieza a levantar el rostro, que a pesar de la situación en la que se encuentra rodeado de gente que no puede confiar, hay uno en el que él sí puede confiar, y ese se llama Jehová. Así cierra este poema con la última estrofa, que tiene como tema principal la condenación de los traidores y confianza en la justicia de Dios. David condena a los traidores y los considera enemigos de Dios. Expresa su confianza en que Dios los castigará y los llevará a la destrucción. Confía en que Dios es su refugio y les dará su merecido. Amigo, el que es enemigo de Dios no puede ser amigo tuyo. El paralelismo con el Nuevo Testamento. Aunque no hay un paralelismo directo con el Salmo 55 en el Nuevo Testamento, podemos encontrar principios y enseñanzas relacionadas en las enseñanzas de Jesús y las experiencias de los apóstoles y los seguidores de Cristo. El llamado a confiar en Dios en medio de la adversidad, buscar refugio en Él y perdonar a aquellos que nos han traicionado, se encuentra en varios pasajes bíblicos. Como lo ves, Mateo 6, 26 al 34, este capítulo 6 de Mateo es por excelencia. El llamado a buscar perdón. Mateo 18, 21 al 22. Y por supuesto, Romanos 12, 17 al 21. Echa sobre él, Señor, tu carga, y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Conclusiones del Salmo 55. Tenemos 4. Primero, el Salmo 55 nos muestra la realidad del dolor emocional y la angustia que podemos experimentar en nuestras relaciones humanas. Segundo, el Salmo 55 nos enseña a llevar nuestras cargas y preocupaciones a Dios en oración, confiando en su poder y cuidado. Tercero, revela la importancia de buscar refugio en Dios y encontrar paz en medio de las circunstancias difíciles. Y finalmente, nos anima a confiar en la justicia divina y dejar en manos de Dios el juicio y el castigo de aquellos que nos han traicionado. En resumen, el Salmo 55 nos presenta la realidad del dolor y la traición en la vida humana. David clama a Dios en medio de su angustia, buscando su ayuda y confiando en su justicia. Encontramos consuelo en la certeza de que Dios es nuestro refugio y protector, y podemos confiar en Él en medio de las dificultades. También nos desafía a perdonar a aquellos que nos han traicionado y a confiar en que Dios hará justicia en su tiempo y manera. Nuestro cerebro necesita encontrar aplicaciones
modernas de este salmo para nosotros. Y por supuesto que las hay. Primero, de las 4, la primera es buscar a Dios en oración. Amigo, en tiempo de dolor y traición, debemos buscar a Dios en oración, expresando nuestras preocupaciones y pidiendo su guía y consuelo. La segunda aplicación, encontrar refugio en Dios. En medio de las dificultades, confiar en Dios como nuestro refugio y fortaleza, sabiendo que Él nos sostendrá y nos dará paz. La tercera, perdonar y confiar en la justicia divina. Aunque hayamos experimentado traición, es importante perdonar y dejar en manos de Dios el juicio y el castigo, confiando en que Él hará justicia en su tiempo y manera. Cuarta aplicación a nuestra vida moderna: cultivar amistades verdaderas. ¡Wow! Aprender de las lecciones del Salmo 55 nos desafía a ser amigos leales y confiables, evitando la traición y el engaño en nuestras relaciones. Si tú quieres evitar ser traicionado, comienza tú siendo fiel a tus amigos. En resumen, el Salmo 55 nos invita a buscar a Dios en medio del dolor y la traición, confiando en su cuidado y justicia. Nos enseña a encontrar refugio en Él y a cultivar relaciones de confianza y lealtad. En nuestra vida moderna, podemos aplicar estos principios buscando a Dios en oración, perdonando a aquellos que nos han traicionado y confiando en que Dios hará justicia en su tiempo, no en el nuestro, en el tiempo de Él. También nos desafía a ser amigos fieles y confiables en nuestras relaciones, o sea, a dar el ejemplo. Esta fue la Biblia el día de hoy. Espero que te haya gustado. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por el estudio y análisis de la Biblia para el día de hoy en el Salmo 55. Oramos, Señor, para que no tengamos que orar pidiendo condenación para nuestros enemigos, sino que podamos, oh Dios, enfrentarnos a una realidad. Siempre habrá oposición y siempre habrá sufrimiento mientras estemos del lado de Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación de su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate Jesús. Les invito a que nos acompañen mañana con la Biblia al día y el Salmo 56. Bendiciones.